vamos a hacer en C un programa que nos calcule el cuadrado de una serie de números que tenemos almacenados en un fichero. Bueno, este sería el resultado final y ahora pasamos a ver el programa. Primero nos encontramos con las librerías, incluimos las que necesitamos. Y luego vemos que tenemos la directiva define. Este define nos sirve para definir una constante. Esa constante se va a llamar tam y vemos que su valor es 5. ¿Para qué nos va a servir esto? Bueno, nosotros a lo largo del programa vamos a tener que utilizar un vector sucesivas veces. Entonces, el tamaño de ese vector lo vamos a designar con esta constante tam, que vale 5, así que el tamaño del vector va a ser 5. ¿Y para qué nos sirve esta constante? Bueno, porque como vemos, aparece varias veces. Tenemos aquí tam, luego lo volvemos a tener por aquí, también por aquí. En todas vale 5, por eso es una constante. Si nosotros después quisiéramos cambiar el valor de esta constante, bueno, cambiar el tamaño de ese vector, por ejemplo, a 10, si no tuviéramos la constante tendríamos que cambiar 10 en todos los sitios que tuviéramos ese tamaño. Y vemos que es mucho más cómodo cambiar simplemente el valor de la constante y así ya se actualiza automáticamente en todos los sitios. Vale, pues ahora ya tenemos nuestra constante, pasamos al primer procedimiento. Este procedimiento nos va a servir para crear un vector en el que vamos a almacenar esos datos que queremos pasar al fichero y después pasar los datos al fichero. Bien, pues primero necesitamos crear ese vector del que ya hemos hablado. Va a ser de tipo float y bueno, le llamamos v y su tamaño es tam, esa constante que habíamos definido, que si recordamos valía 5. El tamaño del vector va a ser 5. Y ahora inicializamos el vector. Pues le ponemos estos valores, 2,5, 4, 6, 7,8 y 6. Vale, ahora necesitamos pasar los valores de este vector al fichero. Pero primero tendremos que crear el fichero y abrirlo. Vale, pues para trabajar con los ficheros necesitamos crear un puntero que apunte a ese fichero. Ese puntero se va a llamar f y es de tipo file. Vale, pues ahora ya tenemos creado el puntero, pero tenemos que hacer que apunte a la dirección de ese fichero. Lo haríamos, en esta línea de aquí. Vemos que ponemos que el fichero es igual a la función fopen, que nos va a permitir abrir el fichero. Y entonces, ¿qué parámetros tiene esta función? Serían simplemente el nombre del fichero físico, le hemos llamado fichero.dat y luego el modo de apertura del fichero. En este caso vamos a abrir el fichero en modo escritura binaria. Escritura porque necesitamos escribir datos en ese fichero. Vamos a volcar los datos de este vector al fichero. Bueno, pues ahora este if de aquí nos va a servir para chequear si ha habido algún problema en la apertura del fichero. Pues, por ejemplo, si en el directorio en el que teníamos que crear ese fichero había permisos que nos restringen la escritura. Es decir, si hay algún problema por los permisos, por ejemplo, y no se ha podido abrir el fichero, pues el puntero que debería apuntar a ese fichero va a estar apuntando a null, porque no tiene nada. Si esto pasa, ya sabemos que ha habido problemas para abrir el fichero, entonces salimos del programa simplemente con exit 1. Y si el puntero es distinto de null, quiere decir que no hay problemas, hemos podido abrir el fichero perfectamente. Así que ya directamente vamos a pasar a la función fwrite. Esta función nos va a servir para escribir los datos del vector en nuestro fichero. ¿Qué parámetros tiene esta función? Bueno, el primero es el nombre del vector, es decir, v, del que vamos a sacar los datos para volcarlos en el fichero. Luego tenemos que poner el tamaño de los bloques que queremos pasar al fichero. Vemos que este vector de aquí es de tipo float, por lo tanto, los datos que contiene van a ser de tipo float. Así que nosotros vamos a pasar 5 valores de tipo float. El tamaño va a ser el tamaño del float y el número de datos, de bloques que pasamos de este tipo, es decir, el número de floats va a ser 5 porque tenemos 5 valores. Y luego, como último parámetro, simplemente vamos a poner el puntero que apunta al fichero, es decir, f. Vale, pues tras esto ya tenemos en nuestro fichero los valores del vector.
Ahora simplemente cerramos el fichero con fclose. Ahora necesitamos otro procedimiento, que va a ser para tomar los valores del fichero, pasarlos a un vector y luego, gracias a él, hallamos los cuadrados. Vale, pues realmente el principio del procedimiento sería el mismo, en la definición de variables. Realmente sabemos que, como este es un procedimiento independiente, las variables que creemos en este procedimiento van a morir con el procedimiento. Entonces, una vez que ya pasemos al siguiente procedimiento, es decir, este de aquí, las variables, como por ejemplo este puntero o el vector, van a morir con el procedimiento, ya no existen. Así que tenemos que volver a crear una variable puntero para que apunte al fichero, que la tenemos aquí, sería esta, y tenemos que volver a crear otro vector para recoger los datos de ese fichero. Y aquí lo vemos. Otra vez estamos utilizando la constante tam para designar el tamaño del vector, que sería 5. Bueno, ya tenemos creado nuestro vector y nuestro puntero. Ahora tenemos que abrir el fichero y vincular ese puntero al fichero. Lo hacemos con esta línea de aquí. El puntero f es igual a la función fopen y con ella abrimos el fichero. Nombre del fichero físico sería fichero.dat y en este caso vamos a abrir el fichero en modo lectura binaria. No queremos escribir datos al fichero, simplemente queremos leer, porque vamos a tomar los datos y pasarlos al vector. Vale, ahora hacemos la misma comprobación de antes. Vamos a comprobar si ha habido algún problema al leer en el fichero. Si no hemos podido vincular bien el fichero con el puntero, significa que ha habido algún problema. Entonces, el puntero va a apuntar a null. Si esto pasa, ya sabemos que ha habido algún problema y entonces simplemente salimos del programa. Si no, todo ha funcionado correctamente y pasamos a la siguiente función, que sería fread. Esta función nos va a servir para leer los datos del programa, del fichero. Y los argumentos, los parámetros vienen a ser los mismos que en la función anterior, para escribir la fwrite. Pues básicamente, ¿qué nos dicen estos parámetros de aquí? Que nosotros queremos tomar del fichero, que tiene este puntero, 5 datos de tipo float y queremos pasarlos al vector v. Vale, ¿qué más? Ahora ya vemos que ya hemos pasado esos 5 valores de nuestro fichero al vector. Ahora simplemente tendremos que calcular los cuadrados de esos valores. Lo hacemos con un for, para ir recorriendo el vector. Lo hacemos con un for, empezamos en i igual a 0 y tenemos que llegar hasta, i tiene que ser menor que tam. Tam recordemos que era 5. Entonces, básicamente las vueltas serían 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Y ahora qué tenemos que imprimir? Pues simplemente vamos a imprimir el valor al cuadrado es igual a y calculamos. Lo calculamos utilizando la función pow. La base sería el vector, la celda del vector con la que estemos, por eso ponemos i, porque va a depender de la vuelta en la que nos encontremos. Y el exponente es el 2. Luego cerramos el fichero y ya estarían nuestros dos procedimientos. ¿Ahora qué hacemos en el main? Pues simplemente llamar a los procedimientos. Llamamos a ese primer procedimiento que era para las operaciones de escritura y el otro procedimiento que era para las operaciones de lectura y calcular los cuadrados.